Para comenzar esta historia, es importante que sepan que después de cumplir los 7 años, y hasta llegar a los 13, solía celebrar 2 cumpleaños al año. Esta doble celebración era el resultado del divorcio de mis padres y la custodia compartida. Había un parque ubicado en una montaña donde solía celebrar mis cumpleaños con la familia de mi padre. El parque contaba con un parque infantil de madera de tamaño moderado, algunas áreas de picnic y un baño. La característica más destacada de este lugar era que se encontraba parcialmente en la ladera de la montaña, con un sendero que ascendía hacia la cima. El sendero llegaba hasta la cumbre, donde se encontraba una pequeña plataforma de observación que ofrecía una vista panorámica de la carretera que serpenteaba por debajo de la montaña. Mis primos y yo nunca habíamos tenido permitido aventurarnos tan lejos sin la supervisión de un adulto. Sin embargo, un día, finalmente nos permitieron subir solos. Fue Manuel quien propuso que continuáramos por el sendero que se adentraba en el bosque de la montaña. Nunca se nos había permitido explorar esa zona, pero como éramos preadolescentes rebeldes, decidimos aventurarnos en el bosque. Nuestro primer encuentro en el bosque fue bastante inquietante. Descubrimos 6 montículos de tierra fresca. Nuestros nervios nos llevaron a sospechar que alguien podría haber sido enterrado allí. Los montículos estaban dispuestos uno al lado del otro, con exactamente el mismo tamaño y forma. A pesar de nuestros temores, Manuel no pudo resistir la tentación de trepar sobre uno de ellos. Continuamos avanzando por el sendero, que se estrechaba a medida que ascendíamos, hasta llegar a un claro en el bosque. El claro estaba desierto hasta que un hombre ingresó en él. Lo que nos asustó fue su apariencia. Era alto, y eso fue lo único que pudimos distinguir. Su atuendo, sin embargo, fue lo que nos aterró. Llevaba una túnica negra con una capucha que cubría por completo su cabeza. A pesar de nuestra inquietud, nos quedamos paralizados mientras el hombre, parado en medio del claro, parecía una especie de estatua. Su mirada estaba fija en el cielo. Luego, otros 2 individuos, vestidos de la misma manera que el primero, se unieron al claro. Manuel sintió la tentación de acercarse y decir algo. Incluso se levantó por un segundo, pero algo lo detuvo y lo dejó pálido, con una expresión de terror en el rostro. Los otros 2 individuos se quedaron inmóviles de la misma manera que el primero. Nuestra situación se tornó aún más extraña cuando en ese momento, yo, que sufría de terribles alergias, estornudé repentinamente. Los 3 voltearon sus cabezas hacia nosotros en una sincronización literal. Sin pensarlo 2 veces, salimos corriendo de allí a toda prisa. A mitad de camino descendiendo la montaña, decidimos que enfrentar la posibilidad de meternos en problemas sería peor que cualquier otra cosa. Por lo tanto, optamos por no contarles a los adultos lo que habíamos presenciado. Éramos relativamente jóvenes, y aunque ahora sé que fue una idea tonta, en ese momento creímos que era lo correcto. Sin embargo, la mirada de Manuel después de que se levantó siempre me ha atormentado, así que finalmente le pregunté por qué se veía tan aterrorizado. Lo que Manuel me contó me aterrorizó tanto entonces como ahora. Me dijo que la segunda persona que ingresó al claro llevaba un gran cuchillo en la mano y había una extraña mancha roja en él. No tengo idea de lo que estaba ocurriendo allí arriba en la montaña, ni de lo que habíamos presenciado. Pero una cosa estaba clara: no tenía ningún deseo de volver a explorar ese sendero de la montaña nunca más. Hace aproximadamente un mes me mudé a Virginia City, Montana. Vivo solo en esta casa de 2 pisos, rodeada solo de montañas, pequeñas formaciones rocosas y cañones en mi propiedad. Es mucho espacio para una sola persona, lo sé. Esta ciudad tiene una alta actividad de avistamientos de ovnis, y yo mismo ya he visto algunos mientras me siento en mi porche trasero disfrutando de una cerveza. Rara vez me embriago, de hecho no lo hago desde hace unos 3 meses. Solo creo en cierta medida en la existencia de formas de vida extraterrestres, pero tengo mis dudas de que alguna vez hayan visitado la Tierra. No quiero entrar en ese debate, pero tengo una opinión diferente al respecto. De todos modos, pasemos a la historia. Hace 3 noches me estaba preparando para dormir. Había terminado de cepillarme los dientes y fui a la cocina a tomar un trago de agua de la jarra en mi nevera. Algo me asustó. Escuché un ruido proveniente de afuera de la puerta. Como mencioné, vivo en medio de montañas, así que no debería haber nadie por aquí.
Sonaba como un rasguño en la puerta de madera. Me quedé allí parado durante un segundo, asustado por ese sonido, prácticamente congelado y con los ojos bien abiertos. Lo que sea que estuviera arañando mi puerta no sonaba amigable en absoluto, y honestamente, no sabía qué pensar al respecto. Quería ignorarlo y no meterme con eso. El rasguño venía desde unos pocos pies por debajo de mi altura. Mido 6 pies y 3 pulgadas, por cierto. El sonido se volvió un poco más fuerte, lo que lo hizo parecer excesivamente agresivo. No quería correr ningún riesgo tratando de asustarlo, así que me quedé allí y esperé con la esperanza de que simplemente se detuviera y se fuera por sí solo. Esta cosa o persona realmente quería entrar. Después de unos 20 minutos de estar parado en el mismo lugar, finalmente se detuvo. Sentí que ya no estaba allí, así que finalmente me acerqué a la puerta y la abrí lentamente. Cuando me di cuenta de que estaba abierta, me di cuenta de que la puerta de vidrio del patio aún estaba cerrada y con llave. Lo extraño es que el sonido del rasguño se producía en la puerta de madera, no en la del patio. Me pregunté qué demonios estaba pasando. No había forma de que el rasguño pudiera haber ocurrido en la puerta de madera si la otra puerta estaba cerrada y con llave. Momentos después, vi una luz brillante que se elevaba hacia el cielo, hacia arriba, no hacia abajo como haría una estrella fugaz. Todavía estaba recuperándome de una leve enfermedad, pero estaba completamente sobrio en ese momento, así que sabía que no estaba alucinando ni imaginando esto. Normalmente, nunca estoy cerca de cosas extrañas o emocionantes, y ahora me pregunto qué fue eso. ¿Fue un ser paranormal que puede hacer lo que quiera sin ser detectado o simplemente estoy loco? No sé si esta cosa era extraterrestre, paranormal o quizás ambas cosas. Solo he escuchado acerca de personas siendo abducidas mientras dormían. Y sí, he visto la película Encuentros del Cuarto Tipo, que se basa en una historia real aparentemente. Espero que nunca vuelva a experimentar algo así, y espero obtener sus opiniones en los comentarios. Até mis zapatillas de correr, listo para emprender mi rutina matutina por los senderos serenos de las montañas rocosas. El aire estaba fresco y el sol comenzaba a brillar cálidamente sobre las cumbres majestuosas. Era el escenario perfecto para una carrera pacífica y disfrutaba de la soledad de estos senderos. Mis pies golpeaban rítmicamente el suelo, creando una cadencia relajante que se mezclaba armoniosamente con la sinfonía de la naturaleza. El aroma de los pinos se filtraba en el aire, mezclándose con el aroma terroso de las hojas caídas, creando una tapicería sensorial que me envolvía. Seguí el camino bien marcado, mi cuerpo sintonizado con el ritmo constante de mi respiración. Cada zancada me impulsaba más profundamente en el corazón de la naturaleza. Me deleitaba con la belleza de mi entorno, los árboles imponentes y el ocasional vistazo a la vida silvestre que se aventuraba cerca. Pero a medida que continuaba mi carrera, algo llamó mi atención. Un destello de movimiento en el rabillo de mi ojo. La curiosidad se encendió en mí, superando el ritmo constante de mi carrera. Parecía estar fuera de lugar, algo más allá de las vistas y sonidos habituales del bosque. Intrigado me aparté del sendero y me aventuré hacia la fuente de la perturbación. Con cada paso, una sensación de inquietud se instaló en mi estómago, pero no pude resistir la urgencia de investigar. La maleza se volvía más densa a medida que avanzaba. Los rayos del sol luchaban por penetrar el dosel espeso sobre mí. Mi corazón latía en mi pecho, una mezcla de emoción y temor corriendo por mis venas. Finalmente, emergí en un pequeño claro bañado en una extraña y tenue luz. El aire estaba cargado con un extraño sabor metálico, y el silencio pesaba a mi alrededor. En el centro del claro descubrí algo que me hizo estremecer. Un círculo de piedras desgastadas y antiguas dispuestas con meticulosa precisión. Las rocas parecían emanar una energía mágica, pulsando con una fuerza desconocida. Un escalofrío recorrió el claro, agitando las hojas y causando un cosquilleo en mi cuello. Pero eso no fue lo más escalofriante de este descubrimiento. Al estudiar el círculo más de cerca, noté algo horroroso. En el centro había un trozo de tela desgarrada y ensangrentada, un fragmento de un atuendo para correr como el mío. Mi corazón dio un vuelco al darme cuenta de que esto no era un claro ni una simple disposición de piedras. Era un santuario siniestro, un lugar de maldad y desesperación. 1000 preguntas inundaron mi mente. ¿Quién había estado aquí antes que yo?
de quién era la sangre en la tela rasgada. El miedo se mezcló con mi curiosidad, instándome a huir y escapar de este lugar lo más rápido posible. Pero no podía apartar la mirada. Estaba atrapado como un ciervo en los faros de un coche que se acercaba. Mientras permanecía allí, congelado de terror, la quietud del claro se rompió. Un gruñido gutural y bajo surgió de las sombras, haciendo que mi sangre se helara por completo. El suelo bajo mis pies tembló y una figura sobrenatural emergió de las profundidades del bosque. Era una criatura monstruosa, de aspecto grotesco, con colmillos dentados sobresaliendo de su mandíbula retorcida. Sus ojos ardían con un fuego hostil y se fijaron en mí con un hambre invisible e insaciable. El hedor de la criatura llenaba el aire, abrumando mis sentidos. El instinto se apoderó de mí y me volví para huir, mis piernas llevándome tan rápido como podían. La criatura me persiguió, sus pesados pasos acercándose. El pánico corría por mis venas, instándome a empujar más fuerte y escapar de las garras de esta pesadilla. Podía sentir el aliento caliente de la criatura en la parte posterior de mi cuello. Sus gruñidos aumentaban más cerca. La adrenalina fluía por mi cuerpo, otorgándome una velocidad que ni siquiera sabía que era humanamente posible. Finalmente, irrumpí de nuevo en el sendero principal. Mis pulmones ardían y mis piernas temblaban de agotamiento. Miré por encima del hombro, medio esperando ver a la criatura justo detrás de mí, pero el sendero estaba vacío, sin presencia sobrenatural. Tambaleándome de vuelta a la civilización, mi mente daba vueltas por los horrores que había presenciado, o al menos lo que creía haber presenciado. Sabía que había escapado de un destino peor que la muerte, pero el recuerdo de esa criatura y del claro embrujado perseguiría mis recuerdos a partir de ese día. Juré seguir los senderos bien trillados y evitar aventurarme fuera del camino trazado. Las montañas rocosas guardaban sus secretos, secretos que era mejor dejar sin perturbar. Mientras continuaba mis carreras no podía sacudir la sensación de que esa criatura aún acechaba en algún lugar de esos bosques antiguos, esperando pacientemente a su próxima víctima. Quiero compartir una experiencia que mi esposo y yo vivimos mientras explorábamos las montañas humeantes, específicamente el Blue Ridge Parkway en el lado de Carolina del Norte. Íbamos conduciendo a lo largo del Blue Ridge Parkway, haciendo paradas en los numerosos miradores. Era un día hermoso. Hace apenas una semana, a principios de noviembre, volvimos y el clima era perfecto. Vimos algunos caminos secundarios, algunos con nombres y otros sin nombre. No sabemos qué nos impulsó a aventurarnos fuera del camino principal, pero decidimos tomar uno de esos caminos sin nombre. El camino estaba cubierto de grava y había un puente o túnel que teníamos que cruzar, y estaba lleno de graffiti, lo que nos hizo pensar que otras personas también habían estado allí. Continuamos y nos encontramos con 3 portones abiertos que llevaban a 3 caminos diferentes, uno a la izquierda, otro a la derecha y uno en el medio. El portón de la izquierda se abría hacia afuera como si fuera una salida, mientras que los otros 2 se abrían hacia adentro como una entrada. Decidimos tomar el camino del medio y continuamos. De repente, la grava se convirtió en tierra, y el camino pasó de ser amplio a ser una estrecha carretera de un solo carril. Si alguna vez has estado en las montañas, sabes que las carreteras pueden ser estresantes, con curvas pronunciadas y un lado del coche enfrentando la montaña y el otro lado mostrándote un precipicio. Imagina todo eso en esta pequeña carretera. Si otro vehículo hubiera venido en dirección contraria, habríamos tenido que retroceder, ya que no había lugar para dar la vuelta. Descendimos por esta montaña durante unos 20 minutos, antes de darnos cuenta de que no escuchábamos ningún sonido de insectos ni de aves. Era como si la naturaleza se hubiera silenciado por completo. Luego, encontramos una pequeña desviación y decidí tomarla, pensando que se conectaría con el camino principal. Tal vez lo hacía, pero había un arroyo justo donde se suponía que debía conectar, y un camión rojo estaba al otro lado del arroyo, con 2 hombres mirándonos. Cruzaron el arroyo y pasaron junto a nosotros, mirándonos y asintiendo. Pude ver a uno de los hombres y algo en él me hizo sentir incómoda. No puedo explicarlo, pero tuve una sensación nerviosa en el fondo de mi estómago. Además, mi coche no estaba diseñado para la conducción todoterreno, y no tenía tracción en las 4 ruedas.
Era evidente que no era una decisión inteligente. Sabía que no deberíamos cruzar el arroyo, ya que podríamos quedarnos atascados y no teníamos señal de teléfono para pedir ayuda si eso sucedía. Decidimos dar la vuelta, y aunque soy buena haciendo giros en 3 tiempos, ese día mi esposo sintió que debía bajarse y ayudarme a maniobrar. Tenía un presentimiento nervioso y no quería que él saliera del coche, pero insistió y lo hizo. Nos dimos la vuelta con facilidad y regresamos por el camino lateral. Fue entonces cuando mi esposo me contó que había visto algo en el arroyo mientras lo cruzábamos, y por eso había querido bajarse a investigar. Era un trozo de metal, como una lámina de metal, que sobresalía del suelo, como si hubiera sido colocado allí intencionalmente. No había barandillas metálicas en ninguna parte cerca de nosotros, y no había razón para que hubiera un trozo de metal en ese lugar. Estábamos rodeados de árboles y naturaleza, sin estructuras metálicas en ninguna parte. Después de eso, mi esposo también sintió una sensación incómoda y no me lo contó hasta que regresamos a nuestra cabaña, a salvo y a salvo. Por alguna razón, seguimos descendiendo por esa montaña, tal vez esperando llegar a un punto más bajo y luego subir de nuevo por la montaña para salir por otro portón. Sin embargo, llegamos a una casa blanca aislada, oculta entre un montón de árboles, cerca de la base de la montaña. Nos miramos con mi esposo y miramos la casa. No estaba abandonada, pero simplemente estaba allí, oculta. Decidimos que era hora de irnos y dimos marcha atrás. Miramos hacia adelante y vimos que el camino seguía descendiendo empinadamente. No sabíamos cuánto más podía descender desde la base de la montaña, pero en ese momento decidimos que no queríamos averiguarlo. Volví el coche y comenzamos a subir la montaña. Quiero mencionar que mientras avanzábamos por ese camino, se volvía más silencioso y oscuro. Era pleno día, alrededor de las 3 de la tarde, pero a nuestro alrededor, la densidad del bosque no era mucha y podíamos ver el cielo azul. Sin embargo, había una sensación de oscuridad y extrañeza en el aire que no se disipaba. A medida que subíamos la montaña, volvimos a escuchar el canto de los pájaros y los sonidos de los insectos, y el ambiente se volvió más liviano. Sin embargo, la ansiedad que sentimos durante esa experiencia nos persiguió durante varios días después. Cuando regresamos a nuestra cabaña, buscamos historias similares y un mapa de la zona. Descubrimos que muchas personas habían desaparecido en esa área, y nos sentimos tontos por habernos aventurado de esa manera sin precaución. Afortunadamente, estamos a salvo ahora, pero el simple recuerdo de lo que vivimos aún nos pone la piel de gallina. ¿Y si hubiéramos continuado? ¿Y si hubiera dañado mis neumáticos al pasar sobre ese objeto metálico? ¿Y si el camión rojo nos hubiera seguido? Para aquellos interesados o que puedan encontrar más información sobre lo que experimentamos, estábamos entre el mirador de Jenkins Ridge y Big Witch Gap en el Blue Ridge Parkway.